Mi nuevo jefe está aquí. No me avergüences, susurró ella, señalándome hacia la salida. Momentos después, su jefe le agarró el brazo, pálido. ¿Sabes quién es él para mí? Ella susurró, no me avergüences, y me señaló hacia la salida de servicio de la gala de mi propia compañía. Minutos más tarde, su nuevo jefe le agarró el brazo, con el rostro pálido. ¿Sabes quién es él para mí? Ella pensó que se había casado con alguien acabado. No tenía idea de que yo había enterrado protecciones en cada contrato. Me llamo Clayton Pierce. Tengo 52 años, y hace 23 años, abrí mi primer hotel boutique en Charleston con los ahorros de trabajar turnos dobles como gerente nocturno. Esa primera propiedad se convirtió en 5, luego en 12, y después en 28 a través de 3 continentes. Legacy Crest Hotels, propiedades de 5 estrellas que alojan a presidentes, celebridades, personas que nunca necesitaron demostrar que pertenecían. Conocí a Paige hace 13 años en una conferencia en Dubái. Ella tenía 26 años, era ambiciosa y trabajaba en relaciones con los huéspedes para un competidor. Nos casamos en menos de un año. Ella ascendió a vicepresidenta de experiencia del huésped y estrategia de marca, mientras yo daba un paso atrás para ser presidente de la junta, dejando que un liderazgo más joven manejara las operaciones. Pensé que estaba construyendo un legado. Solo estaba despejando el camino para alguien más. La gala de invierno era nuestra celebración del 25º aniversario en el Hotel Grandmont de Manhattan. De etiqueta, con cada miembro de la junta e inversor presente. Paige lo había planeado durante meses con Spencer Mills, nuestro nuevo CEO. Spencer tenía 40 años, un MBA de Harvard contratado hace 2 años para modernizar las operaciones. Yo mismo lo había mentoreado. La noche comenzó bien. Smoking azul marino, su vestido negro con diamantes. Posamos para las cámaras, sonreímos como siempre. Pero dentro del salón de baile, todo cambió. Ella escaneaba la sala constantemente, apenas tocando mi brazo. Cuando Spencer llegó con su séquito, toda su postura cambió. Se enderezó, sonrió más ampliamente, y yo me convertí en una sombra. La observé trabajar entre la multitud con una gracia que no había visto en meses. Magnética, dominante, siempre volviendo hacia Spencer. Él mantenía su corte cerca del bar, jugando al líder visionario. Yo me quedé en la periferia con mi whisky, observando. Entonces ella apareció a mi lado, con la sonrisa tensa y la voz urgente. Mi nuevo jefe está aquí. No me avergüences, susurró, tocando brevemente mi pecho con los dedos antes de señalar hacia la salida de servicio. Sus ojos nunca se encontraron con los míos, ya estaban calculando su próximo movimiento. Asentí una vez y caminé hacia el pasillo tenuemente iluminado. Olía a limpiador industrial y a comida de catering. Un camarero pasó, con los ojos moviéndose hacia mí con reconocimiento, y luego hacia otro lado. Aflojé mi corbata y me apoyé contra la pared, junto a cajas de equipo apiladas. A través de la puerta, la vi regresar al lado de Spencer, con la mano descansando en su antebrazo mientras reía. La multitud se apartó, y vi cómo él la miraba. No como un jefe, sino como un hombre que creía haber ganado. Saqué mi teléfono y abrí una carpeta etiquetada Contingencia. Documentos que preparé hace años. Cláusulas incrustadas en contratos que la mayoría de la gente nunca lee. Encontré la cláusula 9F, Protocolo de Protección de Reputación. Escribí al presidente Holloway, según la cláusula 9F, invocando protecciones de reputación. Evidencia adjunta. Se solicita revisión inmediata. Adjunté la foto con marca de tiempo que mostraba a Paige señalándome hacia la salida mientras Spencer miraba. Luego presioné enviar. Ella pensó que me había despedido. No tenía ni idea. Yo acababa de poner todo en movimiento. No me quedé en ese pasillo mucho tiempo. Solo el tiempo suficiente para ver a Paige dominar la sala como si fuera suya. Riéndose de los chistes de Spencer, tocando su manga, interpretando el papel de mano derecha indispensable. 10 minutos, tal vez 15. Luego caminé de regreso por el corredor de servicio, pasando junto al personal de cocina que fingió no verme, y tomé el ascensor hasta el garaje. Mi teléfono vibró antes de llegar a mi auto. Presidente Holloway. El mensaje fue breve, recibido.
Revisión de emergencia de la Junta programada para las 8 de la mañana mañana. Tus protecciones están activas. Me senté en el asiento del conductor por un momento, con el motor apagado, mirando la columna de concreto frente a mí. 23 años construyendo algo que importaba, reducidos a un solo momento de despido. Pero así es como funciona en el negocio hotelero. Solo vales tanto como tu última impresión. Y Paige acababa de decidir que la mía valía menos que su ambición. De vuelta en el salón de baile, algo ya había comenzado a cambiar. No estuve allí para verlo, pero me enteré más tarde por 3 fuentes diferentes, cada una pintando la misma imagen. Paige había regresado al círculo de Spencer, todo confianza y encanto. Le presentó a un importante inversor de Singapur, suave como la seda. Nuestro intrépido líder, había dicho ella, con la mano descansando en el brazo de Spencer solo una fracción de tiempo demasiado larga. El inversor sonrió cortésmente, pero sus ojos estaban escaneando la sala. Fue entonces cuando alguien del grupo de donantes Legacy, un caballero mayor llamado Richard Blackwell que había estado con nosotros desde la propiedad número 3, habló. ¿No fue a Clayton a quien vi antes?, preguntó, con voz casual pero incisiva. ¿Cerca de la entrada de servicio? Paige le restó importancia con una risa practicada. Oh, es que no se siente bien. Ya sabes cómo pueden ser estos eventos largos. Su tono fue despectivo, final, diseñado para cerrar el tema. Pero Richard no había terminado. Se volvió hacia Spencer con genuina confusión. ¿Ya se fue? Eso es inusual. Clayton nunca abandona sus propios eventos temprano. La sonrisa de Spencer se mantuvo, pero algo parpadeó detrás de sus ojos. ¿Clayton todavía está involucrado?, preguntó con cuidado. Richard parpadeó. ¿Involucrado? Spencer, el hombre fundó esta compañía. Todavía ocupa asientos en la junta asesora, ¿no es así? La pregunta quedó en el aire como humo. La asistente ejecutiva de Spencer, una mujer aguda llamada Jennifer que no se perdía nada, sacó su tableta y comenzó a desplazarse por la pantalla. La sonrisa de Paige se había congelado en su lugar, con los dedos apretándose alrededor de su copa de champán. ¿Cuál es su título actual?, preguntó Spencer en voz baja, dirigiendo la pregunta a Jennifer, no a Paige. Jennifer lo encontró rápidamente. Presidente emérito, junta asesora. También listado como fundador protegido bajo el artículo 7 de la Carta Corporativa. Hizo una pausa, leyendo más. Hay una anotación aquí sobre protecciones para accionistas del legado y salvaguardias de reputación. La mandíbula de Spencer se tensó casi imperceptiblemente. Salvaguardias de reputación. Es simbólico, intervino Paige rápidamente, con voz ligera pero tensa. Solo papeleo del legado de los primeros días. No significa nada operacionalmente. Pero Jennifer seguía leyendo, y su expresión había cambiado. En realidad, hace referencia a la cláusula 9F, que parece estar activa y ejecutable. Está vinculada a la supervisión de la Junta y a los estándares de conducta ejecutiva. El silencio que siguió fue breve pero pesado. Richard Blackwell observaba a Spencer con el tipo de expresión que decía que estaba recalculando todo lo que creía saber sobre la estructura de liderazgo de la compañía. Spencer se excusó suavemente, palmeando el hombro de Paige una vez antes de alejarse hacia el pasillo donde se encontraban las oficinas privadas. Su asistente lo siguió. Paige se quedó allí, todavía sosteniendo su champán, con la sonrisa aún fija, pero sus ojos se habían vuelto fríos y planos. Al otro lado de la sala, otra conversación estaba ocurriendo. 2 miembros de la Junta habían sacado la carta corporativa en un teléfono, desplazándose por secciones que probablemente no habían leído desde la última fusión. Una de ellas, una abogada llamada Patricia Vance, se detuvo en una página y la leyó 2 veces. ¿Sabías sobre estas cláusulas de protección del fundador?, le preguntó a su colega. Él negó con la cabeza lentamente. No en detalle. Pero si alguien las activó, eso significa que ha habido una infracción documentada. Patricia miró hacia donde estaba Paige, ahora sola, con su postura segura comenzando a decaer en los bordes. Si Holloway recibió una notificación formal esta noche, esa reunión de emergencia de la Junta va a ser brutal. Para cuando la gala terminó 2 horas después, los susurros se habían extendido por la sala como un virus. No ruidosos, no obvios,
pero constantes. La gente hacía preguntas, miraba a Paige de manera diferente, preguntándose por qué Clayton Pierce había dejado su propia celebración de aniversario por una salida de servicio. Y Spencer Mins, el niño de oro, CEO, estaba encerrado en su oficina haciendo llamadas que sonaban cada vez más tensas a través de la puerta cerrada. 15 minutos después, Spencer salió de su oficina, su comportamiento confiado reemplazado por algo más rígido, más tenso. Escaneó la multitud cada vez menor hasta que vio a Paige cerca del bar, aún manteniendo su sonrisa pulida a pesar de los susurros que circulaban a su alrededor. Cruzó la sala con pasos decididos y la tomó del brazo, no con delicadeza. Su agarre fue lo suficientemente firme como para alejarla ligeramente del pequeño grupo con el que había estado hablando. Su rostro se había puesto pálido, el color drenándose en algún lugar entre la tercera llamada telefónica y la comprensión de lo que ella había hecho. ¿Sabes quién es él para mí? La voz de Spencer era baja, controlada, pero había un borde de pánico debajo que Paige nunca había escuchado antes. Ella parpadeó, confundida por el cambio repentino. ¿Qué? ¿Clayton? Spencer, él es solo. Él no es solo nada, la interrumpió Spencer, bajando la voz a un susurro urgente. Jennifer acaba de sacar su perfil completo. Clayton Pierce no es tu exmarido acabado. Él es el fundador protegido con derechos de veto a nivel de junta. Acabas de despedirlo públicamente en su propia celebración de aniversario. ¿Entiendes lo que eso significa? Le soltó el brazo y dio un paso atrás, pasándose una mano por el cabello. Necesito hacer más llamadas. Muchas más llamadas. Se alejó antes de que ella pudiera responder, dejando a Paige parada sola con su champán, con la primera amenaza real de duda comenzando a enroscarse alrededor de su confianza. No fui a casa esa noche. En cambio, conduje a mi oficina en la propiedad original de Charleston, la que compré con ahorros reunidos hace 23 años. El edificio estaba tranquilo a las 2 de la mañana, solo con la seguridad nocturna y el zumbido de los sistemas de aire acondicionado. Tomé el ascensor privado al cuarto piso, a la oficina que había mantenido incluso después de retirarme de las operaciones diarias. El escritorio de caoba estaba exactamente como lo había dejado hace 3 meses. Abrí el cajón inferior, aparté viejas tarjetas de presentación y un regalo de jubilación que nunca había abierto, y saqué una carpeta manila marcada, protocolos de contingencia, personal. Dentro había documentos que la mayoría de la gente no sabía que existían. Cuando Paige y yo nos casamos, mi abogado, un hombre cínico llamado Gerald Hubbs que había visto demasiadas fortunas destruidas por malos matrimonios, insistió en que me protegiera. El amor es maravilloso, había dicho sobre un whisky en su oficina. Pero el papeleo es para siempre. Había seguido su consejo. Acuerdo prenupcial con separación de activos blindada. Pero había más, enterrado en los documentos de reestructuración corporativa de hace 8 años, cuando nos expandimos a los mercados europeos. Había incluido la cláusula 9F. Estaba diseñada para proteger a los miembros fundadores de daños a la reputación durante eventos patrocinados por la compañía. Cualquier despido público, exclusión o humillación por parte de un representante de la compañía desencadenaría una revisión obligatoria de la junta y una posible suspensión ejecutiva. Gerald lo había llamado paranoico. Yo lo llamé seguro. Ahora extendí los documentos sobre mi escritorio. El prenupcial mostraba una clara separación de activos. Todo lo que había construido antes de nuestro matrimonio seguía siendo mío. Su salario, sus bonificaciones, sus opciones sobre acciones eran suyas. Pero la compañía en sí, el legado que había creado, estaba protegida por estructuras que ella nunca se molestó en entender. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Gerald, quien aparentemente tampoco dormía. Holloway me llamó. Reunión de la Junta a las 8. ¿Quieren documentación? Llevo todo, escribí de vuelta. Ella no tiene idea de lo que viene. Su respuesta fue inmediata, bien. Mantengámoslo así. Saqué las imágenes de seguridad de la gala de esta noche. El sistema del hotel archivaba todo, y yo tenía acceso administrativo. Encontré la marca de tiempo, 9:47 de la noche. Ahí estaba, claro como el día. Paige inclinándose cerca, su boca formando las palabras, su mano señalando hacia la salida de servicio. Mi rostro neutral pero obediente. Y en el fondo,
Spencer observando con esa sonrisa satisfecha. Descargué 3 ángulos, los encripté y se los envié a Gerald con copias al presidente Holloway y a 2 miembros de la Junta que sabía que entenderían exactamente lo que estaban viendo. Luego hice algo que probablemente debería haber hecho hace meses. Abrí el correo electrónico de la compañía de Paige. Como presidente, todavía tenía acceso a todo el sistema, un detalle que nunca me molesté en revocar porque nadie pensó que lo usaría. Su bandeja de entrada estaba organizada, profesional, nada sospechoso en la superficie. Pero he estado en el negocio el tiempo suficiente para saber que las conversaciones reales no ocurren en correos electrónicos oficiales. Revisé su carpeta de eliminados, vacía, limpiada diariamente. Así que revisé los registros de respaldo del servidor, los que archivaban todo para fines de cumplimiento. Allí, enterrados en intercambios de hace 3 meses, los encontré. Mensajes entre Paige y Spencer. No sobre negocios. Sobre nosotros. Uno de Spencer, ¿cuándo vas a cortar finalmente el peso muerto? La respuesta de ella, pronto. Solo necesito esperar el momento adecuado. Es útil por ahora, pero una vez que se apruebe la adquisición europea, ya no necesitaré el voto del legado. Lo leí 2 veces. Luego se lo reenvié a Gerald con una sola palabra, prueba B. Para cuando amaneció sobre el puerto de Charleston, tenía todo lo que necesitaba. Documentación, evidencia en vídeo, comunicaciones internas que mostraban premeditación. Paige no solo me había despedido en una gala, había estado planeando borrarme de la compañía que construí. A las 7:30 de la mañana, me puse un traje limpio, gris carbón oscuro con una corbata plateada, y conduje a la reunión de emergencia de la Junta. No iba como un marido herido. Iba como el fundador que había construido un imperio y no estaba dispuesto a dejar que nadie se lo llevara sin pelear. La sala de juntas estaba en el piso 42 de nuestra sede en Manhattan, con ventanales de piso a techo con vista a Central Park. Llegué a las 7:50 de la mañana, 10 minutos antes. El presidente Holloway ya estaba allí, un hombre de unos 60 y tantos años con cabello plateado y el tipo de presencia que hacía que las habitaciones se callaran. Asintió cuando me vio. Sin sonrisa, solo reconocimiento. Clayton, dijo simplemente. Richard, respondí, usando su nombre de pila deliberadamente. Nos conocíamos desde hacía 15 años. Había estado en la Junta desde la propiedad número 7. Gerald llegó momentos después, llevando un portafolio de cuero grueso con documentos. Se sentó en la mesa frente a mi asiento habitual, el que estaba a la derecha de Holloway. El que Paige probablemente pensó que yo había entregado. Los otros miembros de la Junta entraron. Patricia Vance, abogada corporativa. Thomas Bradford, nuestro CFO. Richard Blackwell, inversor del legado. Diana Kemp, veterana de la industria hotelera. Y finalmente, Spencer Mims, luciendo como un hombre que había dormido en su smoking y lamentaba cada decisión que lo llevó a esta sala. Paige no estaba allí. Esta no era una reunión para ella todavía. Holloway llamó al orden la sesión exactamente a las 8 de la mañana. Estamos aquí porque la cláusula 9F de nuestros protocolos de protección del fundador fue formalmente invocada anoche. Clayton, tienes la palabra. Me puse de pie, mantuve mi voz nivelada y objetiva. Anoche, en nuestra gala del 25º aniversario, fui despedido públicamente del evento principal por la vicepresidenta de experiencia del huésped y dirigido a un corredor de servicio. Este despido ocurrió frente a donantes, miembros de la Junta y el liderazgo ejecutivo. Fue deliberado, calculado y presenciado. Le hice un gesto a Gerald, quien activó la pantalla detrás de mí. Las imágenes de seguridad se reprodujeron, 3 ángulos, todos mostrando el mismo momento. Las palabras susurradas de Paige, su gesto, mi obediencia y la sonrisa cómplice de Spencer en el fondo. La sala estaba en silencio, excepto por el zumbido del proyector. Esta es la prueba A, continué. La prueba B es comunicación interna entre la VP Pierce y el CEO Miss discutiendo planes para minimizar mi participación después de la adquisición. Gerald mostró los correos electrónicos en la pantalla. Las palabras de Paige colgaban allí para que todos las leyeran, cortar el peso muerto. Patricia Vance se inclinó hacia adelante, leyendo con cuidado. Estos son correos electrónicos de la compañía. Respaldos del servidor, confirmó Gerald.
Archivado según las regulaciones de cumplimiento. Spencer se había puesto pálido. Esto está sacado de contexto. Paige estaba hablando de racionalizar las operaciones, no de mí. Lo interrumpí, con la voz aún tranquila pero afilada. Ella me llamó, peso muerto, Spencer. Por escrito. Mientras planeaba aprovechar mi voto delegado para el acuerdo europeo, y luego descartarme. Eso no es una discusión operativa. Eso es una traición calculada. La expresión de Holloway era de granito. Señor Miss, ¿presenció usted el despido anoche? Spencer vaciló. Error fatal. Estaba al tanto de que Clayton se fue temprano. Sí. ¿A través de una salida de servicio? Otra pausa. No sabía los detalles de cómo salió. Mentiroso, dijo Richard Blackwell rotundamente. Te vi sonreír cuando ella lo señaló hacia afuera. No nos insultes con memoria selectiva. La temperatura en la sala bajó 10 grados. Holloway se volvió hacia mí. Clayton, ¿qué remedio buscas bajo la cláusula 9F? Pensé en esto toda la noche. Podría pedir el despido de Paige, la suspensión de Spencer, disculpas públicas y cambios de política. Pero quería algo más limpio. Remoción inmediata de la vicepresidenta Pierce de todos los deberes operativos pendientes de investigación. Suspensión del CEO Miss pendiente de la revisión de la Junta sobre su conducta y juicio. Y quiero mi papel asesor formalmente reinstaurado con acceso completo y derechos de voto en todas las decisiones estratégicas. Patricia asintió lentamente. Eso está dentro de tus derechos bajo la cláusula. Holloway miró alrededor de la mesa. Todos a favor. Todas las manos se levantaron excepto la de Spencer. La moción se aprueba, dijo Holloway. Señor Miss, está suspendido con efecto inmediato. La vicepresidenta Pierce será notificada dentro de la hora. Se levanta la sesión. Spencer se puso de pie, con el rostro enrojecido. No pueden simplemente. Podemos, dijo Diana Kemp fríamente. Y lo hicimos. Deberías haber leído la carta constitutiva antes de dejar que tu vicepresidenta humillara al hombre que construyó esta compañía. No dije nada más, simplemente recogí mis documentos y salí, dejando a Spencer parado allí, finalmente comprendiendo que el peso muerto que intentó cortar era en realidad los cimientos que sostenían todo. Estaba en mi oficina de Charleston cuando mi teléfono sonó a las 9:15 de la mañana, número desconocido. Dejé que fuera al buzón de voz. 30 segundos después, sonó de nuevo. Mismo número. La tercera vez, contesté. Clayton. La voz de Paige era tensa y controlada, pero podía escuchar el borde debajo. Tenemos que hablar. No creo que tengamos que hacerlo, dije, recostándome en mi silla, observando la luz de la mañana golpear el puerto de Charleston a través de la ventana. No hagas esto. Su voz cambió. Intenta ser razonable. Lo que sea que haya pasado anoche, podemos arreglarlo. Estaba estresada. El evento era abrumador. No quise decir. Me dijiste que no te avergonzara, la interrumpí, manteniendo mi tono uniforme. Me señalaste hacia una salida de servicio frente a toda nuestra junta. Eso no fue estrés, Paige. Eso fue una elección. Silencio en su extremo. Luego su voz volvió más dura. Hiciste que me suspendieran. ¿Entiendes lo que eso le hace a mi reputación? Tu reputación, me reí, corto y sin humor. Me llamaste, peso muerto, en un correo electrónico a Spencer. Planeabas usar mi voto delegado para la adquisición europea, y luego empujarme fuera por completo. No me hables de reputación cuando pasaste meses tratando sistemáticamente de borrar la mía. Eso no es, comenzó, pero su voz vaciló. Sabía que yo tenía los correos electrónicos. Clayton, por favor. Podemos superar esto. Estamos casados. Eso tiene que contar para algo. Teníamos un acuerdo prenupcial, le recordé. Todo lo que construí antes de que nos conociéramos se queda mío. Tu salario, tus bonos, tus opciones. Esos son tuyos. ¿Pero la compañía? Eso nunca fue tuyo para tomarlo.
No estaba tratando de tomar nada, su compostura se estaba fracturando ahora. Estaba tratando de modernizar. De movernos hacia adelante. Has estado atrapado en el pasado, aferrándote a un control que ni siquiera quieres más. No quería operaciones diarias, corregí. Eso no significa que estuviera listo para ser borrado de mi propio legado. Hay una diferencia entre dar un paso atrás y ser empujado fuera. Tú elegiste empujar. Otro silencio. Cuando habló de nuevo, su voz era más pequeña. ¿Qué pasa ahora? Ahora estás suspendida pendiente de investigación. Spencer está en licencia administrativa. La Junta está revisando todo, y he sido reinstaurado con plena autoridad asesora. Lo que suceda a continuación depende de que más encuentren cuando comiencen a cavar más profundo. No hay nada más que encontrar, dijo rápidamente. Demasiado rápido. Entonces no tienes nada de qué preocuparte, mantuve mi voz neutral, profesional. Pero si hay algo, Paige, ahora sería el momento de adelantarse a ello. La línea se quedó en silencio por un largo momento. Luego dijo, tengo que irme, y colgó. Dejé el teléfono y lo miré fijamente. Una parte de mí había esperado que mostrara algún remordimiento, algún reconocimiento de lo que había hecho. Pero todo lo que escuché fue a alguien enojado por haber sido atrapado, no a alguien arrepentido por la traición. La puerta de mi oficina se abrió. Gerald entró sin llamar, llevando otra carpeta. Encontramos algo, dijo, con expresión sombría. ¿Vas a querer ver esto? Extendió documentos sobre mi escritorio, estados de cuenta bancarios, registros de transferencias, informes de gastos. Tu esposa ha estado moviendo dinero, explicó Gerald. Pequeñas cantidades, nada que activar alertas automáticas, pero constantes. Durante los últimos 18 meses, ha transferido aproximadamente $180,000 de cuentas discrecionales de la compañía a una cuenta personal en el extranjero. Miré los números. Eso es malversación. Técnicamente, es apropiación indebida de fondos corporativos, dijo Gerald. Y se pone peor. Algunas de estas transferencias coinciden con fechas en las que viajaba con Spencer para adquisiciones de propiedades. Hoteles en Singapur, Dubái, Barcelona. Excepto que los informes de gastos muestran que se alojaron en propiedades de nuestro competidor, no en las nuestras. ¿Por qué harían eso? La expresión de Gerald se oscureció. Porque se estaban escondiendo. Nuestros hoteles tienen monitoreo interno. Protocolos de reconocimiento de empleados. ¿Hoteles de la competencia? Son solo otra pareja registrándose. Las implicaciones se asentaron sobre mí como agua fría. Estaban usando dinero de la compañía para financiar una aventura y potencialmente más. Gerald agregó, estoy viendo honorarios de consultoría pagados a una compañía fantasma registrada a nombre de Spencer. Legítimo en papel, pero las facturas son vagas y las cantidades son sospechosamente redondas. Creo que han estado planeando algo más grande que solo empujarte fuera. Miré los documentos, viendo emerger el patrón. Esto no se trataba solo de ambición o modernización. Esto era robo calculado oculto tras gastos operativos y desarrollo de negocios. Lleva esto a Patricia Vance y a la Junta, dije en voz baja. Y consígueme un contador forense. Quiero saber exactamente qué tan profundo llega esto. Gerald asintió, ya en ello. Pero Clayton, esto cambia todo. Esto ya no es solo política corporativa. Esto es fraude criminal potencial. Bien, dije, con mi voz más dura de lo que esperaba. Entonces asegurémonos de que enfrenten cada consecuencia que se han ganado. Para el mediodía, la historia se había extendido por la compañía como un incendio forestal. Paige suspendida, Spencer de licencia. Susurros sobre protecciones del fundador y reuniones de emergencia de la Junta. Había trabajado en hotelería el tiempo suficiente para saber que los rumores se movían más rápido que el servicio a la habitación. Estaba revisando documentos financieros en mi oficina de Charleston cuando mi asistente, Marie, una mujer que había estado conmigo desde la propiedad número 4, llamó suavemente. Clayton, hay alguien aquí para verte. Dice que es urgente. ¿Quién? Jennifer Marks. La asistente ejecutiva de Spencer. Le hice un gesto a Marie para que la enviara.
Jennifer entró, luciendo como si no hubiera dormido, llevando una tableta apretada contra su pecho como un escudo. Señor Pierce, comenzó, luego se detuvo. No sé si debería estar aquí. Siéntate, Jennifer. Mantuve mi voz suave. Ella no era el enemigo, solo alguien atrapado en el radio de la explosión. Se sentó, con las manos temblando ligeramente. He sido la asistente de Spencer durante 2 años. Manejo su calendario, sus viajes, su correspondencia. Pensé que estaba ayudando a construir el futuro de la compañía. Me miró, con los ojos enrojecidos. No sabía lo que estaban haciendo. No todo. Pero sospechaba que algo estaba mal. ¿Qué sospechabas? Desbloqueó su tableta y la giró hacia mí. Estos son los registros de viaje de Spencer de los últimos 18 meses. Negocios oficiales de la compañía, pero también guardo notas personales porque él siempre olvida los detalles. Se desplazó por las entradas. Dubái, hace 3 meses. La razón oficial era inspección de la propiedad, pero les reservé habitaciones separadas en nuestra propiedad y el gerente nocturno me dijo que nunca se registraron. Se quedaron en el Pinnacle Grand en su lugar. Ese es nuestro competidor. Exactamente. Y sucedió de nuevo en Singapur, Barcelona, Ámsterdam. Cada vez afirmaban negocios de la compañía pero se quedaban en propiedades de la competencia. Cuando le pregunté a Spencer sobre los informes de gastos, me dijo que no me preocupara por eso, que era investigación estratégica. Investigación estratégica, repetí las palabras, amargado. Jennifer asintió. Pero hay más. Hace 2 semanas, estaba archivando documentos y encontré una carpeta en la computadora de Spencer. Estaba etiquetada como estructura postadquisición. Dentro había organigramas con su nombre completamente eliminado. No movido a asesor, no reducido, desaparecido. Y el nombre de Paige figuraba como directora de estrategia. Esa posición no existe en nuestra compañía. No existía. Pero según esos documentos, iba a existir después de que la adquisición europea se aprobara y usted fuera, cito, transicionado fuera. Spencer ya había redactado el comunicado de prensa anunciando su jubilación por razones de salud. La manipulación era asombrosa en su alcance. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque esta mañana Spencer me llamó desde la oficina de su abogado. Me dijo que borrara todo. Todos sus registros de viaje, todos sus archivos personales, todo lo relacionado con Paige. Dijo que si alguien preguntaba, debería decir que no recuerdo los detalles. La voz de Jennifer temblaba. Está tratando de destruir evidencia, señor Pierce. Y quiere que yo le ayude a hacerlo. ¿Borraste algo? No. Hice copias en su lugar. Me entregó una unidad USB. Todo está aquí. Registros de viaje, informes de gastos, los organigramas, correspondencia por correo electrónico que no se suponía que viera. Probablemente voy a perder mi trabajo por esto. Tomé la unidad con cuidado. Jennifer, podrías haber salvado a la compañía. Y no vas a perder tu trabajo. Vas a ser protegida. Ella exhaló temblorosamente. Simplemente no podía dejar que se salieran con la suya. Usted construyó algo bueno aquí, señor Pierce. Lo estaban destrozando desde adentro. Después de que Jennifer se fue, conecté la unidad a mi computadora. Los archivos eran extensos, meticulosamente organizados. Registros de viaje que mostraban un patrón de engaño, informes de gastos con firmas falsificadas, borradores de documentos que delineaban mi remoción, y correos electrónicos entre Spencer y Paige que iban más allá de la colaboración profesional hacia algo calculador y cruel. Un correo electrónico de Spencer destacaba: la vieja guardia no entiende la hospitalidad moderna. Una vez que el voto delegado de Clayton esté asegurado para Europa, podemos reestructurar sin su interferencia. La Junta no luchará contra nosotros si lo enmarcamos como evolución natural. La respuesta de Paige estuvo de acuerdo, ha estado desconectado durante años de todos modos. Esto es misericordia, no traición. Leí esa línea 3 veces. Misericordia, no traición. Así es como ella lo justificaba. Reenvié todo a Gerald y al equipo legal de la Junta con un solo mensaje: evidencia adicional.
La fuente está protegida. Spencer está destruyendo registros. En menos de una hora, Patricia Vance llamó. Clayton. Esto va más allá de la suspensión. Estamos hablando de despido con causa, posible remisión criminal y auditoría forense completa. La Junta se reunirá de nuevo mañana por la mañana. Bien, dije. Y Patricia, quiero que se revoquen las credenciales de Spencer de inmediato. No más acceso a los sistemas de la compañía. Ya está hecho. La seguridad del edificio ha sido notificada. Si intenta entrar a alguna propiedad, será escoltado fuera. Colgué y me senté en la oficina silenciosa, observando la luz de la tarde cambiar sobre el puerto. 23 años construyendo algo que importaba. Casi destruido por dos personas que pensaban que la ambición justificaba cualquier cosa. Pero habían olvidado un detalle crucial. Los cimientos seguían siendo míos. Y los cimientos no colapsan fácilmente cuando están construidos para durar. La segunda reunión de la Junta se convocó a las 8 de la mañana siguiente. Esta vez la atmósfera era diferente, más fría, más definitiva. La evidencia había sido distribuida a todos los miembros durante la noche, y la sala se sentía como un tribunal esperando el veredicto. Spencer no estaba allí. Su abogado le había aconsejado no asistir sin garantías de inmunidad, las cuales la Junta se había negado a proporcionar. Pero Paige estaba presente, sentada en el extremo opuesto de la mesa con su propia abogada, una mujer bien vestida llamada Ellen Cortez que se especializaba en defensa ejecutiva. El presidente Holloway abrió el procedimiento. Estamos aquí para abordar los hallazgos de la auditoría forense y el testimonio de testigos con respecto a la apropiación indebida de fondos corporativos, violaciones de protocolo y conspiración para eliminar a un fundador protegido. Señorita Pierce, tiene derecho a responder a estas acusaciones. La abogada de Paige se puso de pie. Mi cliente niega categóricamente cualquier irregularidad. Las transferencias en cuestión fueron autorizadas bajo su presupuesto discrecional para desarrollo de marca e investigación de mercado. Alojarse en propiedades de la competencia fue análisis estratégico, no beneficio personal. Análisis estratégico, repitió Patricia Vance, deslizando un documento sobre la mesa. Entonces explique por qué estos viajes de investigación coinciden con escapadas románticas. Tenemos testimonio del personal del hotel de 3 propiedades confirmando que usted y el Sr. Miss compartieron habitaciones, ordenaron champán y servicio a la habitación, y solicitaron específicamente protocolos de privacidad típicamente reservados para parejas en luna de miel. El rostro de Paige se puso pálido. Su abogada vaciló. Eso es circunstancial. ¿Es testimonio corroborado?, interrumpió Patricia. Y está respaldado por registros de tarjetas de crédito que muestran cargos por tratamientos de spa para parejas, paquetes de cenas románticas y suites de aniversario, todo facturado a cuentas de la compañía. Vi cómo la expresión de Paige se agrietaba, el control cuidadoso finalmente rompiéndose. Me miró por primera vez esa mañana, y vi algo que nunca había visto antes, miedo. Clayton, comenzó, con la voz temblorosa. Por favor, tienes que entender. Entiendo perfectamente, dije en voz baja. Usaste dinero de la compañía para financiar una aventura mientras planeabas empujarme fuera de la compañía que construí. Lo llamaste misericordia. Yo lo llamo robo y traición. Holloway continuó. Señorita Pierce, también tenemos evidencia de que accedió a comunicaciones confidenciales de la Junta y las compartió con el señor Miss antes de la distribución oficial. Eso es un incumplimiento del deber fiduciario y potencialmente espionaje corporativo. Su abogada intentó de nuevo. Mi cliente estaba actuando en su capacidad como VP de estrategia de marca, coordinando con el CEO iniciativas estratégicas. Ella filtró los términos de adquisición sellados a Spencer 3 días antes de la votación de la Junta, dijo Richard Blackwell rotundamente. Tenemos los metadatos. Esos documentos estaban marcados como, solo para ojos de la Junta. Ella no tenía autoridad para acceder a ellos, mucho menos compartirlos. La sala se quedó en silencio. La abogada de Paige le susurró algo, y vi los hombros de Paige hundirse. La Junta ha tomado una decisión, anunció Holloway. Paige Pierce está despedida con causa justificada, con efecto inmediato. Entregará toda propiedad de la compañía, credenciales y acceso dentro de las 24 horas.
Sus opciones sobre acciones se pierden bajo la cláusula de mala conducta de su contrato de empleo. Además, estamos remitiendo este asunto a la oficina del fiscal de distrito para una posible persecución criminal. Paige se puso de pie abruptamente. No pueden hacer esto. Tengo derechos. Tengo contratos. Tenías contratos, corrigió Patricia. Los cuales violaste sistemáticamente durante 18 meses. Has terminado aquí, señorita Pierce. Paige me miró una última vez, con lágrimas comenzando a formarse. Clayton, por favor. No dejes que me destruyan. Me encontré con sus ojos y no sentí nada más que una fría finalidad. Te destruiste a ti misma, Paige. Yo simplemente me negué a hundirme contigo. Se fue con su abogada, y la puerta de la sala de juntas se cerró detrás de ellas con un sonido como una bóveda sellándose. Holloway se volvió hacia mí. Clayton, te debemos una disculpa. Deberíamos haber estado más atentos. Esto nunca debería haber progresado tanto. ¿Qué pasa con Spencer?, pregunté. Su abogado está negociando una renuncia a cambio de evitar cargos criminales, pero está acabado en esta industria. La noticia ya se está corriendo. Asentí. No era una victoria. Era supervivencia. Pero a veces eso es suficiente. Regresé a mi oficina de Charleston esa tarde, exhausto pero con la mente clara. La compañía estaba intacta. La junta estaba unificada, y las personas que intentaron borrarme se habían ido. Pero todavía había una pieza más del rompecabezas que necesitaba abordar. Llamé a Gerald. Los papeles del divorcio. Archívalos hoy. Ya redactados, respondió. Haré que se entreguen antes del cierre del día. Pero Clayton, hay algo más que deberías saber. ¿Qué? Encontramos otra cuenta. Esta es diferente. No está en el extranjero. Es doméstica, abierta hace 8 meses bajo el apellido de soltera de Paige. Hay $340,000 en ella. Me incliné hacia adelante. ¿De dónde vino ese dinero? Esa es la parte interesante. No es de cuentas de la compañía. Es de la venta de opciones sobre acciones que se le otorgaron hace 3 años. Las liquidó silenciosamente, movió el efectivo a esta cuenta oculta, y nunca te lo dijo. ¿Por qué ocultaría ventas legítimas de acciones? La voz de Gerald se volvió tranquila. Porque estaba planeando irse, Clayton. No solo te estaba empujando fuera de la compañía. Se estaba preparando para dejar el matrimonio por completo. Este era su fondo de escape. La comprensión golpeó como un golpe físico. Todo ello, la aventura, la maniobra corporativa, el borrado sistemático de mi papel no era solo ambición. Era una estrategia de salida. Ella iba a tomar todo lo que pudiera y marcharse. ¿Hay más?, continuó Gerald. Encontramos correos electrónicos entre Paige y un abogado de divorcios en Nueva York, fechados hace 6 meses. Estaba recibiendo consejos sobre cómo maximizar su acuerdo, cómo reclamar angustia emocional, cómo argumentar por manutención conyugal basada en tu riqueza. Pero el prenupcial. Ella estaba planeando desafiarlo. Alegar que fue firmado bajo coacción, que tenías un poder de negociación desigual, que ella merecía compensación por apoyar el crecimiento de tu carrera. Su abogado estaba construyendo un caso. Me recosté en mi silla, mirando al techo. 13 años de matrimonio, reducidos a una planificación financiera calculada y estrategia legal. Ella no solo me había traicionado profesionalmente, se había estado preparando para destruirme personalmente. Reenvía todo a mi abogado, dije finalmente. Y Gerald, asegúrate de que el fiscal sepa sobre la cuenta oculta. Si estaba planeando huir con fondos malversados, eso es conciencia de culpa. Ya está hecho. Clayton. Lo siento. Sé que esto no es fácil. No lo es, admití. Pero al menos ahora sé la verdad. Y la verdad, tan fea como es, significa que finalmente puedo seguir adelante. Después de colgar, me senté en la oficina silenciosa durante mucho tiempo. Afuera, el puerto de Charleston brillaba bajo el sol de la tarde, con los barcos moviéndose a través del agua como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. La mujer con la que me casé,
la socia en la que confiaba, había estado desmantelando sistemáticamente nuestra vida juntos mientras me sonreía a la cara. Pero yo había sobrevivido. La compañía estaba segura. Mi legado estaba intacto, y yo era libre. A veces esa es la mejor venganza que existe. 3 semanas después de la reunión de la junta, estaba en mi oficina de Charleston viendo a los equipos de mudanza empacar las pertenencias de Paige de su casa. El divorcio procedía más rápido de lo esperado. Su abogado le había aconsejado no luchar contra el acuerdo prenupcial una vez que comenzó la investigación criminal. Enfrentaba posibles cargos federales por fraude electrónico y malversación, y una batalla de divorcio prolongada solo empeoraría las cosas. Spencer había renunciado silenciosamente, tomando un paquete de indemnización que apenas cubría sus honorarios legales. Su reputación en la industria hotelera estaba destruida. Había escuchado a través de contactos que estaba solicitando puestos de gestión de nivel medio en cadenas de hoteles económicos bajo un nombre diferente. El niño de oro había caído fuerte. Pero había cabos sueltos que no había esperado. Gerald me llamó un martes por la mañana con noticias que cambiaron todo. Clayton, encontramos algo más. ¿Recuerdas cómo terminó el primer matrimonio de Paige? ¿El que dijo que fue amistoso, sin drama? Sí. Me dijo que su exmarido la apoyaba, que se habían distanciado naturalmente. Eso fue una mentira. Lo rastreé. Su nombre es Michael Brennan. Vive en Boston ahora. Cuando le conté lo que pasó, se rió. Dijo que debería haberte advertido, pero pensó que no le creerías. Se me oprimió el pecho. ¿Advertirme sobre qué? Paige le hizo exactamente lo mismo a él. Se casó con él cuando estaba construyendo una startup tecnológica. Jugó a ser la esposa solidaria, luego comenzó una aventura con su socio comercial. Intentaron empujar a Michael fuera de su propia compañía. Él los atrapó, luchó, y apenas salvó su negocio. Ella se fue sin nada porque él había sido lo suficientemente inteligente como para tener un prenupcial. Me senté lentamente. Ella ha hecho esto antes. Es un patrón, Clayton. Ella apunta a hombres mayores exitosos, se posiciona como la socia joven y ambiciosa, y luego intenta tomar el control sistemáticamente. Michael dijo que ella le dijo una vez que estaba cansada de trabajar para los legados de otras personas. Quería construir el suyo propio, y la forma más rápida era casarse con uno y reclamarlo. La comprensión era repugnante. Todo, desde nuestro primer encuentro en Dubái hasta la forma en que ascendió en la compañía, todo había sido calculado. Yo no era un marido para ella. Era un trampolín. Michael quiere testificar si esto va a juicio, continuó Gerald. Dijo que ha estado esperando 13 años para que ella enfrente consecuencias. Está dispuesto a establecer un patrón de comportamiento. Organízalo, dije en voz baja. Si ha estado haciendo esto a múltiples hombres, el fiscal necesita saberlo. Pero había algo más pesando sobre mí. La compañía estaba segura, pero había perdido 13 años con alguien que nunca me había amado. Eso no era algo que una reunión de la junta o un acuerdo prenupcial pudiera arreglar. Esa noche, llamé a mi hija de mi primer matrimonio. Emma tenía 28 años ahora, vivía en Seattle, y nos habíamos distanciado a lo largo de los años. Paige siempre había puesto excusas de por qué no podía venir a las reuniones familiares, siempre tenía razones por las que las visitas eran inconvenientes. Emma, dije cuando contestó. Necesito decirte algo, y necesito disculparme. Hablamos durante 2 horas. Ella había visto a través de Paige hace años. Había intentado decírmelo, pero yo había estado demasiado involucrado para escuchar. Papá, dijo finalmente, con voz suave. Solo me alegra que estés bien. Puedes reconstruir a partir de esto. Lo has hecho antes. Tenía razón. Había construido un imperio desde la nada una vez. Podía construir una vida de nuevo. 8 meses después, estaba en el vestíbulo de nuestra propiedad más nueva, Legacy Crest Charleston Harbor, un hotel boutique construido en el sitio del edificio original donde todo había comenzado. Era más pequeño que nuestras propiedades insignia, más íntimo, diseñado para personas que apreciaban la historia y la artesanía sobre el minimalismo de moda. La junta había sido reestructurada. Patricia Vance era ahora CEO, trayendo estabilidad e integridad que habían faltado.
Richard Blackwell había tomado un papel asesor más activo. Y yo había regresado a lo que mejor hacía, crear experiencias que importaban, mentorear a jóvenes hoteleros, construir un legado sin necesidad de controlar todo. Paige se había declarado culpable de fraude electrónico y malversación a cambio de una sentencia reducida, 18 meses en una prisión federal, seguidos de libertad condicional y restitución. Spencer había sido nombrado como CEO conspirador pero recibió inmunidad por testificar contra ella. Su carrera seguía destruida, y lo último que escuché, estaba trabajando turnos nocturnos en un motel económico en Ohio bajo su segundo nombre. Pero la verdadera transformación fue personal. Emma y yo estábamos reconstruyendo una relación. Ella había volado para la inauguración de Charleston Harbor, trayendo a su prometido, un buen hombre que trabajaba en ingeniería ambiental. Habíamos pasado el fin de semana hablando, riendo y sanando viejas heridas. También había empezado a tener citas de nuevo, con cuidado esta vez. Una mujer llamada Sarah, profesora de arquitectura en el College of Charleston, que no tenía interés en el negocio hotelero y pensaba que mis historias sobre el drama de la hospitalidad eran extrañas. Me hacía reír. Desafiaba mis suposiciones. Y lo más importante, tenía su propia vida, su propio éxito, y ningún interés en subir escaleras que no fueran las suyas. En la noche de apertura, me paré en el bar de la azotea viendo la puesta de sol sobre el puerto de Charleston. La misma vista que había visto hace 23 años cuando compré esta propiedad con todo lo que tenía. Gerald se unió a mí con 2 vasos de bourbon. Por la supervivencia, dijo, levantando su vaso. Por los cimientos, corregí, chocando vasos con él. El tipo que no puede ser robado ni borrado. El tipo que construyes con tus propias manos. Richard Blackwell se acercó, con Emma y su prometido detrás de él. Clayton, el alcalde está aquí. Quiere decir unas palabras sobre negocios de legado e inversión comunitaria. Asentí, pero antes de bajar las escaleras, miré hacia el puerto una vez más. Paige había intentado borrarme de mi propia historia, reducirme a peso muerto en un imperio que yo había construido. Pero había olvidado algo crucial: los legados no se tratan de títulos o posiciones. Se tratan de lo que creas que perdura más allá de las traiciones, los contratiempos y las personas que intentan derribarte. Creé algo real, algo que importaba. Y ninguna cantidad de ambición o cálculo podía quitarme eso. Bajé las escaleras para unirme a la celebración, rodeado de personas que respetaban lo que había construido y en quien me había convertido. No porque fuera poderoso o rico, sino porque había enfrentado la traición con dignidad, luchado con estrategia en lugar de rabia, y reconstruido con sabiduría en lugar de amargura. Esa, me di cuenta, era la verdadera victoria. No destruir a las personas que intentaron destruirme, sino demostrar que su traición no podía definir mi legado. Los cimientos seguían siendo míos, y siempre lo serían.